Vamos, eso no me podría dar tanto miedo. ¿Qué es esto? ¡Ah! Hola cinepollos, con el final de Stranger Things a la vuelta de la esquina y el retorno triunfal de Pennywise el payaso, decidí ver las dos series y encontré algunos puntos clave para analizar en este video. Hay que empezar por el origen. Las circunstancias que llevaron a la creación de estas historias son completamente opuestos. Mientras que en el lado de It, Stephen King no recuerda haber escrito el libro por su adicción a las sustancias y al alcohol, llegó a crear un ente cósmico con traje de payaso, y como él ya tenía cierta popularidad dentro de la industria, rápidamente llegaron las propuestas de adaptarlo a la pantalla, llegando así la miniserie de los 90s y más recientemente en 2017, continuando con la serie que se acaba de lanzar en HBO Max, Welcome to Derry. Los hermanos Duffer, en cambio, recopilaron todo su conocimiento de cultura general, como E.T., It, incluso Stand By Me y otras obras populares de los 80s, y junto a un perfeccionado piloto lo fueron ofreciendo a diferentes empresas, ya sea Disney, HBO y todos, hasta que llegaron con Netflix, quien aún iba iniciando en el mundo del streaming, y les compraron el guión, produciendo la serie y lanzando su primera temporada en 2016. Ahora, los personajes de ambas franquicias se centran en los personajes más jóvenes del grupo para tener una sensación de inocencia y que te encariñes más con los personajes. El problema principal con las dos es que los protagonistas crecieron, ya que en It la segunda parte se desarrolla cuando estos son adultos, y en Stranger Things, pues por el COVID y por todo lo que pasó, el tiempo de estreno de las temporadas se alargó muchísimo, haciendo que la edad de sus personajes no corresponda con la de la vida real y haciendo que se vea un poco falso al momento de ponerlo en pantalla, cosa que Welcome to Derry arregló al irse al pasado de Derry en vez de seguir en el futuro, trayendo a nuevos personajes que siguieran esta narrativa más original y fresca, y haciendo que estos solo duren una temporada. Ahora, en cuanto al desarrollo de sus personajes, ambas sufren el mismo problema, que es muchos personajes y muy poco tiempo para desarrollarlos, haciendo que se generen muchas subtramas y que al final no se resuelvan todas, o no se resuelvan de la forma en la que la gente esperaría. Y el problema con Stranger Things es que fueron añadiendo personajes secundarios en cada temporada, y si es que no los mataban, pues se unían al grupo, haciendo que al momento que vi la parte 2 eran casi 15 personas en pantalla interactuando entre ellos, lo cual es muy complicado de manejar tanto en pantalla como fuera de esta para dirigir a todos los personajes y escribirlos de una manera correcta. Y aunque los personajes sean carismáticos, luego en siguientes temporadas como que van reduciendo su tiempo en pantalla o aumentándolo drásticamente, haciendo que no haya un balance entre personajes de Stranger Things. Particularmente creo que Mike ha sido el que más ha sufrido de esto, siendo que era casi el protagonista. Ahora pues no ha hecho nada significativo esta temporada. Incluso hay cosas que suceden fuera de cámara que luego ahí nada más las mencionan en la serie, y hace que pues todo el desarrollo de personajes se quede fuera de pantalla y nada más nos tengamos que conformar con lo poco que quieren mostrar. Y en Stranger Things hay ocasiones que llega a haber como alrededor de 10 personas en pantalla y hacen cortes abruptos para darle tiempo a cada uno, pero no funciona, solo se siente muy abrumador. Y creo que tuvo el mismo problema en el capítulo 2, dejando pasar la sexualidad, por ejemplo, de Richie, dejándolo nada más por el fondo en alguna que otra escena y nada más dando muy poco desarrollo a eso. Incluso el capítulo 2 corta varios personajes que son importantísimos para el desarrollo de algunos personajes, y lo que yo vi con la serie es que se pasó a dar protagonismo al pueblo en sí de Derry, y en vez de dividir las tramas en varios personajes a la vez, fueron dos tramas que eran los adultos y los niños, y ya al final se juntaban, y hace que ningún personaje se sienta seguro, por así decirlo. Puede lograr que nos sintamos impactados porque no conocemos exactamente cómo se va a desarrollar la historia. Conocemos el final, mas no los sucesos que llevaron a ello, y expande mucho lo que no se pudo adaptar en las películas, como esta temporada fue lo del Black Spot. Ahora, la trama de estas historias puede parecer muy similar, porque ambas incluyen desapariciones, ambas incluyen
cosas paranormales y ambas incluyen una criatura malvada de otro lugar. Pero la ejecución es completamente diferente. Mientras que It, la criatura acecha a nuestros protagonistas, todos saben que se trata de una misma criatura que es eso, y toda su presencia se ve reflejada sobre el pueblo de Derry. Al final del día solo es un enemigo a vencer, uno muy poderoso, pero es solo un camino al que van. Y si bien se divide en subtramas, todas van hacia el mismo camino, que es matar a Pennywise. Y aunque la serie ocurre antes de los hechos de las películas, como se ve reflejado este pueblo que es Derry, tan oscuro, tan cruel, incluso tan inhumano a veces, le da más complejidad a los personajes y hace que el mundo se sienta más tridimensional. En Stranger Things, al menos las primeras 2 temporadas era similar, ya que los villanos pues sí eran monstruos de otra realidad, siendo subvillanos los militares de diferentes temporadas. Solo que en Stranger Things los villanos eran más poderosos conforme avanzaban. Primero teníamos al Demogorgon, luego al Mind Flayer, y ahorita tenemos a Vecna, /1, /Henry Krill, /Mr. Watsit, que pues viene a ser el gran villano de la serie, haciendo que lo que plantearon en anteriores temporadas se semi-retconeara para introducir a este villano, pero el plan de acción para derrotarlo se vuelve muy repetitivo. Básicamente primero está el grupo separado, luego el grupo tiene un plan, el plan sale mal, pero al mismo tiempo se dan cuenta de algo, se reagrupan, luego explican qué encontraron y luego vuelve a empezar ese ciclo de nuevo. Lo que sí, las tramas militares en ambas franquicias está de más. Creo que es lo que más flojera me da a mí, al punto de que a veces se olvida por completo esa trama, o podrías descartarla y no habría mucha diferencia, porque siempre es como, militares quieren descubrir esto, pero les sale mal o lo van a usar para propósitos malvados, que pues es muy cliché. La ejecución de la serie. Stranger Things se basa principalmente en 3 cosas: misterio, ciencia ficción y los 80, pero tiene un poco de horror, y esto funcionó perfectamente en las primeras 3 temporadas de la serie, ya que los personajes se sentían con vínculos genuinos entre ellos y mostraban preocupación los unos por los otros. Esto, a comparación de las temporadas recientes, se sienten como 2 series completamente distintas. Las actuaciones de los actores parecen que ni siquiera quieren estar ahí trabajando. Sumado a esto, la serie se sustenta a base de puras referencias a la década de los 80, ya sea en música, ya sea en películas y ya sea en juegos de la época. Y a veces hasta parece comercial tan descarado. Por ejemplo, Running Up That Hill estuvo muy bien el momento, pero en esta última temporada creo que le están poniendo a cada capítulo en ciertas ocasiones, lo que hace que canse la canción. Lo mismo con algunos videojuegos, nada más te los ponen ahí enfrente y no tienen de qué relevancia para nada. Solo parece un festival de referencias de los años 80 y no le dan como profundidad a la trama en sí. Y hacer referencias a películas como Alien o Stand By Me se sienten muy superficial. Incluso animes en los que se basa la serie como Akira y Elfen Light parecen una copia descarada de estos. Parece como si hubieran tomado todos los elementos de estas películas, los hubieran mezclado y los hubieran usado para reciclarlos dentro de la serie. En cambio, It del 2017 sí basa su película en los años 80, y si bien hay referencias a esta cultura dentro del arcade y dentro del cine de Derry, la trama no deja que esto se vuelva el foco principal de la historia. El terror es el corazón de It, y si bien hay personajes que van a tener más protagonismo que otros al final de la película, siento que está balanceado, porque la criatura es lo que los termina uniendo a todos y fortaleciéndolos, haciéndolos el club de los perdedores. Solo hay un enemigo a vencer, y aunque no haya tanta construcción de mundo, las conexiones que los personajes logran se sienten genuinas y auténticas. Hace que los quieras ver más en pantalla. Por esto siento que en It capítulo 2 fue lo que más falló, porque no se sentía esta conexión entre los personajes. Por eso recurrieron a tantos flashbacks, para tener a los niños de vuelta, que es el alma de It. Ahora, en cuanto a villanos, hay que hacer una pequeña comparación. It tiene a uno de los villanos más interesantes de la cultura popular, un cambiaformas venido del espacio exterior, un ser cósmico que aterra a los niños para comerse el miedo que estos tienen, y que a la vez envenena el pueblo en el que está,
cada 28 años regresa para aterrorizar ese ciclo de violencia. Ya así solo suena como una amenaza muy interesante, pero ahora ponle un traje de payaso y tendrás a un ícono de la cultura popular. Este concepto, más aparte de que se puede transformar en la peor de tus pesadillas, hizo que Pennywise el payaso destacara entre otros, porque payasos asesinos hay muchos y hay muchos intentos de películas con payasos asesinos, pero Pennywise solo hay uno. Aparte de esto, su personalidad tan juguetona y el carisma que ambos actores que le dieron vida le dan a Pennywise hace que quedara marcado en el inconsciente colectivo y hace que cuando se mencione a villanos del género de terror, eso siempre se ha mencionado. Por otro lado tenemos al Demogorgon, que es obviamente la criatura más popular de la serie, pero como fueron expandiendo el universo de Stranger Things, fueron añadiendo más villanos a la escena, más poderosos, y el Demogorgon ahora nada más es un secuaz que depende de la ocasión es más o menos letal. Y pues en las temporadas 2 y 3 tenemos al Mind Flayer, y en la 4 y la 5 tenemos a Vecna. Pero estos dos no tienen el impacto que tuvo el primero, porque a veces es difícil recordar quién es el verdadero villano en realidad, porque hay teorías que dicen que va a haber otro más poderoso, o que los militares son el gran villano de la temporada, y hace que simplemente no sea tan poderoso como el primer Demogorgon de la primera temporada. Tampoco ayuda que al supuesto villano final de la serie le hayan puesto 5 nombres distintos, ¿verdad? Ahora, la repercusión cultural que han tenido estas dos producciones a lo largo de su tiempo de vida, pues hay que analizarlo. Stranger Things cada temporada ha dado de qué hablar, siendo las primeras temporadas un boom inmediato en todo el mundo y siendo la serie de Netflix. Esto, y que aprovechó la nostalgia que había en ese tiempo por los años 80, hizo que la serie explotara. Pero conforme han pasado las temporadas, ya no produce lo mismo que ese boom inicial. Aunque no voy a negar que el fandom es inmenso y cada temporada que ha salido ha tenido su momento viral en todo el mundo. A veces demasiado viral. El problema que yo le veo es que sacaron demasiada mercancía en todas las temporadas. Ahora, ¿qué tiene de malo la mercancía? Nada en general. Cuando no añaden cosas a la historia, como es libros, cómics, obras de teatro, hace que la gente no pueda seguir el ritmo. Y si algo se hace canon dentro de esas producciones fuera de pantalla, pues la gente va a estar confundida si hace referencia a ello. Y pues aunque sigue siendo relevante Stranger Things, su final va a ser lo que va a decidir si se va a quedar marcada dentro de la cultura general o no. Si tiene un mal final, yo siento que sí va a ser, no olvidada, pero sí va a ser menos sonada en los próximos años. It, por otro lado, tiene una base sólida que es la novela, así que si ves las películas o la miniserie o la serie que acaban de sacar y no te gustó, puedes ir directo al material original a ver qué tal está. Otro ejemplo de qué tanto caló a la cultura Pennywise es que hizo que la gente le tuviera miedo a los payasos, al punto de que cuando se estrenó la película hubo conflictos porque había gente disfrazada de payaso aterrorizando calles en varios países del mundo. Pero más allá de eso, como está regulada por el autor del libro, que es Stephen King, la mercancía de esta marca ha sido moderada. Y si bien hay cosas como Funkos, Players y todo eso, no ha habido tanta sobreexplotación a la marca como ha sido con Stranger Things. Y siento que eso hace que la gente no se harte de ello. También ayuda que ambas adaptaciones que se hicieron sean memorables y puedan coexistir al mismo tiempo, siendo si te gusta más una u otra, haciendo que quedara grabado en la cultura pop que lo primero que pienses al oír payaso diabólico es en este ente creado por Stephen King. En conclusión, ambas franquicias son buenas en términos generales. Si bien ambas han tenido altos y bajos, a mí en lo personal me ha gustado más lo que han hecho con It. Ya sé que su punto más bajo fue el capítulo 2 porque no fue tan buena película, pero con la serie a la que yo no le tenía fe, recobraron mis esperanzas de ver más de este universo. Hace que se amplíe la historia del pueblo y que podamos ver cómo
eso actúa a lo largo del tiempo. Pues Stranger Things, pues a mí me parece buena serie, pero sí les afectó mucho el crecimiento de sus actores. Y creo que extendieron demasiado la historia y no supieron cómo llevarla más en esta última temporada que hay. Hasta 7 tramas por capítulo. Aún falta ver su final, que yo espero que esté a la altura de lo que esta serie fue en su momento. ¿Y a ustedes cuál franquicia les gusta más? ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, o suscribirse aquí en este canal, y nos vemos próximamente.